Es muy evidente que el problema del perdón inicia con un corazón que no está asombrado por la misericordia que ha recibido. No puede tener compasión de los demás porque no ha entendido la compasión que ha recibido. Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola chicas, yo soy Betsy Gómez y hoy continuamos en nuestra travesía en busca de Dios. Y vamos a hacer una parada que es muy importante porque en esta ocasión nos vamos a detener a observar nuestros corazones para identificar si ahí adentro hay falta de perdón, amargura, resentimiento. La verdad es que esto es muy común entre las jóvenes, aunque a veces no es muy evidente porque muchas prefieren esconder sus heridas, pero secretamente luchan por perdonar y como resultado no experimentan gozo, no se caracterizan por ser jóvenes plenas, alegres. Es como si literalmente esta falta de perdón les amargara y les robara el gozo. Y hay muchísimas formas en las que tú puedes estar guardando una falta de perdón y a veces eso está tan dormido ahí que ni siquiera le prestas atención, pero me refiero a esa falta de perdón por esa herida que, por ejemplo, tu mamá te causó. Eso que guardas en contra de ella, esa rabia que te produce cuando ella toca algunos botones en la relación. A lo mejor está ahí esa falta de perdón por un pecado que ella cometió contra ti. Y a veces es muy común entre las jóvenes el abandono emocional de sus padres. A veces algunos padres son muy duros a la hora de expresar sus emociones, a lo mejor son muy fuertes a la hora de disciplinar, a lo mejor son padres completamente ausentes y ese dolor está ahí, esa falta de perdón está ahí, que duele y que a veces ni siquiera queremos visitar esas emociones porque no queremos sufrir, o quizás es falta de perdón hacia tu hermano, tu hermana, porque no te deja hacer, porque siempre te está robando el momento, a lo mejor te está haciendo bullying de alguna manera pasiva y hay un resentimiento en tu corazón por tu hermana, por tu hermano, o es esa amiga que te traicionó, que te mintió, o es ese chico del que te enamoraste, que te hizo daño. O quizás son heridas del pasado de las que no te atreves a hablar con nadie, pero sabes que están ahí, sabes que te duelen, o esa persona que prefieres ignorar en la iglesia o donde te reúnes con tus amigos, porque cuando te acercas a esa persona el corazón se te va a salir porque sabes que hay un tema no resuelto, hay una falta de perdón. Hoy quiero ayudarte a que veas que la puerta de la cárcel del perdón sí se puede abrir. Quiero mostrarte que cuando mantienes cerrada esta puerta, en realidad quien está presa eres tú. Pero no tienes que quedarte ahí porque el perdón en Jesús, en Cristo, no es una misión imposible. Por eso yo quiero que leamos juntas la parábola que se encuentra en Mateo 18, iniciando en el versículo 21. Así que busca tu Biblia, yo te voy a esperar aquí porque solamente tienes que darle al botón de pausa y aquí me vas a encontrar. Y quiero recordarte que estos recursos, esto que voy a compartir contigo y todo lo que hacemos en Aviva Nuestros Corazones, en realidad debe servir como un trampolín que busca impulsarte a la gente que Dios ha provisto en tu vida real. Porque la forma en la que tú vas a aplicar estos principios y estas verdades son muy específicas y necesitas ayuda del pueblo de Dios que te rodea para que puedas discernir cómo responder en obediencia a Dios en tu caso en particular. Entonces, esto no es para que escuches estas verdades y te quedes aquí. Esto es una invitación a continuar esta conversación con esas personas que te aman en tu hogar, en tu iglesia local, que entienden el evangelio, que aman a Dios. Así que vamos a leer Mateo 18 en el versículo 21 en adelante. Dice, entonces acercándose Pedro, preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano para que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces?
Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de Dios puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo, tenga paciencia conmigo, y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, y lo soltó, y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y echándole mano lo ahogaba, diciendo, paga lo que me debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también, mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Wow, este texto es tan contundente y probablemente ya lo escuchaste en la escuela dominical, a lo mejor te sabes esta historia, pero a la hora de aplicarlo, qué difícil es. La verdad es que en este momento, cuando Jesús comparte esta parábola con sus discípulos, Él está explicando cómo funciona este nuevo reino, el reino de los cielos. Me encantan todos estos elementos que podemos ver aquí, porque es que mientras no entendamos la magnitud de nuestra ofensa y la grandeza del perdón de Dios, no podremos perdonar a los que nos ofenden. Me encanta ver que al igual que este siervo, nosotros también tenemos una deuda impagable. Esa deuda que ese siervo tenía era tan grande que podía equivaler a millones de dólares. Imagínate, lo que el otro siervo le debía era tan solo unos centavos comparado con la deuda tan grande que él tenía contra su señor. Y la clave se encuentra en el versículo 33, cuando el Señor le dice, ¿no deberías también haberte compadecido de tu consiervo como yo me compadecí de ti? Es muy evidente que el problema del perdón inicia con un corazón que no está asombrado por la misericordia que ha recibido. No puede tener compasión de los demás porque no ha entendido la compasión que ha recibido. Mira, la deuda que nosotras tenemos contra un Dios completamente santo a causa de nuestro pecado es impagable, es gigantesca. Y si tú estás en Cristo, la única respuesta lógica es que cuando tú miras y consideras lo que Dios hizo en tu vida, que tú puedas extenderle ese favor, esa misericordia a quienes han pecado contra ti. Porque es que la deuda que tú tenías que pagar, la deuda que yo tenía que pagar, era completamente imposible de saldar. No hay forma en que un ser humano pecador pueda acercarse a Dios por sus propios méritos. Es que ni siquiera tenemos esa moneda para poderla pagar a Dios. Es que no había ninguna forma. Por eso Jesús tuvo que venir, encarnarse. Él tuvo que sacrificarse. Siendo Dios, puso a un lado todos sus privilegios para bajar aquí, encarnarse en un hombre, vivir la vida perfecta que tú no ibas a poder vivir. Esa es parte de esa deuda que había que pagar. No ibas a ser perfecta, no ibas a vivir una vida de completa santidad. Y Él lo hizo en tu lugar. ¿Y luego qué hizo? Entonces Él tomó el lugar de tu castigo. Él fue a la cruz y recibió el castigo por tu pecado, por mi pecado.
esa deuda que era impagable, ese castigo que nosotras merecíamos, Él lo pagó, Él lo tomó sobre sus hombros, sobre su propia vida. Él murió en el lugar donde nosotras debimos haber muerto. Y lo mejor de todo es que su vida perfecta, la que ninguna de nosotras íbamos a poder vivir, su muerte en nuestro lugar, entonces fue el pago suficiente de nuestra deuda. Y no solo eso, sino que Él se levantó, Él venció el poder del pecado para que nosotras también podamos volver a vivir, podamos tener nueva vida, para que nosotras podamos volver a una relación personal con Dios, para acercarnos a Dios. De manera que lo que Dios ha hecho por nosotros, que es nuestro Rey y gran amo, no se compara con nada de lo que otro ser humano nos haya hecho a nosotras, porque nuestro pecado fue contra un Dios 1.000.000, 1.000.000.000 de veces santo. Sin embargo, nosotros somos pecadores. El pecado cometido hacia nosotros no se compara con el pecado que nosotras hemos cometido hacia Dios. Y yo creo que ahí es donde necesitamos crecer, y donde quizás tú que estás en este tiempo, en tu juventud, a lo mejor no has dedicado un tiempo para meditar en estas cosas, porque la vida de una joven es muy rápida y a lo mejor todos los medios de comunicación, entretenimiento, pues no están cultivando en ti una mente que esté dispuesta a meditar en cosas profundas. A lo mejor quieres simplemente pasar el feed de una red social y entretener tu mente y no pensar en estas cosas. Pero te voy a decir algo. El secreto para que puedas salir de la cárcel, que se llama la falta de perdón, es que necesitas iniciar meditando, pensando, considerando cuán grave es tu pecado. Porque somos expertos. La misma Biblia lo dice, que nosotras podemos ver el problema del otro, el pecado del otro gigantesco, y el de nosotros pues como una pajita en el ojo. No pasa nada. Cuando en realidad nuestro pecado es horrible. En la medida en que tú puedas crecer en el entendimiento de que tú eres una pecadora, que Dios te perdonó una deuda tan grande, podrás orar como Jesús cuando estaba en la cruz, que Él miraba a los demás y decía: Señor, perdónalos porque es que ellos no saben lo que hacen. Cuando tú puedas crecer en el entendimiento de la compasión que tú has tenido en Jesús, ahí es cuando vas a poder dar de lo mucho que Dios te ha dado y vas a poder mirar a los demás compasivamente. Vas a darte cuenta que el otro pecó contra ti, porque al igual que tú, es un pecador, porque necesita redención, necesita salvación, porque él no puede mirarlo a menos que Dios abra sus ojos, a menos que Dios le dé el arrepentimiento, como un día Dios lo hizo contigo. Entonces yo creo que quizás si hoy estás batallando con el perdón, en lugar de tratar de hacer esto en tus fuerzas y resolverlo por ti misma, yo creo que primero necesitas postrarte y venir a la cruz. Y que a lo mejor tu oración, en lugar de decir, Señor, ayúdame a perdonar solamente, quizás lo que tienes que pedir es, Señor, ayúdame a ver cuán grande es mi pecado. Ayúdame a ver cuán grande era mi deuda contra ti. Ayúdame a ver cuán compasivo tú eres. Enséñame cuán grande es la gracia que yo he recibido de ti, porque cuando nosotras entendemos esto, la respuesta lógica ante el perdón de Dios, que es increíblemente grande, es darle a los demás lo que hemos recibido en Cristo. Pero mientras nuestros corazones no sean capturados por esa compasión que recibimos de Dios, no podremos ver a los demás con compasión. De hecho, por eso es que el perdón se siente como una misión imposible, porque en tus fuerzas en realidad es imposible. Pero cuando tú entiendes lo que Dios ha hecho en tu vida, que te ha transformado, que te ha cambiado, que te ha perdonado
todos los pecados, que tú puedes venir a Él no 7 veces, puedes venir 70 veces 7 y tú vas a encontrar gracia, gracia, gracia en el trono de Dios. Cuando tú sabes estas cosas y las crees en tu corazón, entonces tú puedes dar de lo mucho que tú has recibido, porque es que el perdón de Dios no se agota, no está limitado. Cuando tú lo entiendes de esa manera, puedes dar de lo que Dios te ha dado. Mira cómo dice Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Él tomó la iniciativa de perdonarnos, aun cuando nosotras estábamos muertas en nuestros delitos y pecados. Si Él hubiese esperado que nosotros diéramos el primer paso, la humanidad estuviera perdida porque no había forma. De la misma manera, tú puedes reflejar el corazón de Dios extendiendo perdón, aun cuando la persona que te ofendió ni siquiera tiene el interés ni el deseo de arrepentirse. Tú puedes pagar esa deuda porque eso fue lo que Jesús hizo. Pagó la deuda que teníamos contra Él, la canceló. Porque al final de eso se trata. El perdón es una deuda que esta otra persona tiene contra ti. Y cuando tú quieres perdonarla y decides perdonarla, tú estás liberando a la persona de esa deuda. Pero en realidad, quien sale a la libertad eres tú. Porque ya no tienes esa cuenta pendiente y puedes caminar en gozo, en libertad. Mira cómo Colosenses 3:13 dice, nosotros tenemos que soportarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo te perdonó, así también háganlo ustedes. Como Él te perdonó, Él asumió el pago de la deuda, Él extendió un favor que tú no merecías. Tú no lo merecías, por eso es que cuando nosotros decimos que no se lo merece, claro que no se lo merece, por eso es gracia. Así como Dios, Cristo nos perdonó, nosotros podemos perdonar, pero no en nuestras fuerzas, sino en las suyas. Y lo mejor es que Dios no está desconectado de tu dolor. Él no miró a un lado cuando tú fuiste herida. Jesús sabe lo que es ser rechazado, traicionado, malinterpretado, ofendido y maltratado hasta la muerte. Así que tú puedes acudir a Él. Tú puedes acudir a Él porque Él te entiende y buscar en Él todo lo que tú necesitas para extenderlo a los demás. Y si, por ejemplo, es tu mamá a quien necesitas perdonar, bueno, ahora entonces piensa o a tu hermano o a esa amiga o a ese muchacho. A lo mejor estás herida por ese pecado cometido contra ti, por las repercusiones de ese pecado. Y yo no puedo imaginarme el dolor que pesa en tu corazón, pero hay algo que sé. Si tú eres una hija de Dios, tú has sido agraciada al recibir un perdón, un amor que tú tampoco merecías. Así que en lugar de estar contemplando tu herida todo el tiempo, mira a Jesús, lo que Él hizo a tu favor, a pesar de tu maldad. Piensa en esas verdades que la palabra de Dios dice. Mira, lee Efesios 1 para que tú te recuerdes todo lo que Dios ha hecho en tu vida y pídele a Dios, pídele hasta que te canses, que Él te ayude a extender esa gracia que tú has recibido a tu mamá, a tu hermana, a tu hermano, a tu amiga, a quien sea, y actúa en obediencia. Antes de irnos, yo quiero dejarte con el testimonio de Cori porque creo que es tan adecuado para que puedas mirar cómo esto puede suceder en la vida de una joven como tú. Así que presta atención. Dios te bendiga. En el libro y estudio En Busca de Dios, uno de los capítulos que más me impactó fue el del perdón. Y es que muchas veces, a pesar de que atravesamos por muchas situaciones en nuestra vida, ante los ojos humanos, nos pueden decir que tenemos razón en sentirnos de cierta manera, que tenemos razón en ignorar a las personas o no pasar por alto la ofensa. Y muchas veces, aunque eso suene difícil, podemos pensar y creer que por las dificultades que hemos pasado, tenemos el derecho de tener sus sentimientos. Nos llegamos a victimizar. Pero este capítulo me confrontó, que por más grave que la falta haya sido contra mí, debía perdonar. Este capítulo me hizo reflexionar en que mis faltas han sido muchísimo y muy graves, pero su gracia siempre ha sido mayor. Y que no solo eso, sino que me ha otorgado el perdón.
Así que ¿con qué razón diría yo que no puedo perdonar las ofensas de los que me han ofendido? Ya que esas ofensas que han cometido ante mí han sido ante Dios primeramente. Este capítulo me hizo confrontar y perdonar a las personas que me habían hecho daño. Muchas veces, en mi parecer, creía que ya los había perdonado, pero cuando comencé a leer este capítulo, me di cuenta que en realidad yo no había liberado a mis cautivos. Cuando el Señor realmente abrió mis ojos, me hizo entregarle cada uno de mis cautivos, porque es real que tener los cautivos nos llega a robar el gozo y a tener amargura en nuestro corazón. Así que me hizo ir a hablar con las personas que necesitaba perdonar, y en el momento exacto en el que yo lo hice, sentí esa libertad y plenitud en Cristo. Y muchos de nosotros sé que podemos decir que hemos perdonado, pero no es así. No fue hasta que yo fui ante sus pies y entregué cada una de esas situaciones. Y no solo eso, sino que ahora orar porque sabía que al igual que yo, estas personas necesitaban de Cristo también. En este capítulo no solo se trataba de perdonar y pedir por ellos, sino que también había algo que me costó bastante. Eran mis oraciones agradecer por sus vidas y las situaciones que se habían pasado, porque han sido instrumentos para santificarme y para moldearme conforme a la imagen de Jesús. Me enseñó que el perdonar significaba nunca volver a mencionar la ofensa ni a la persona que me ofendió, sino que ahora, como el libro me enseñó, era construir puentes de amor, donde no es devolver mal por mal, sino al contrario, orar por ellos, demostrarles amor, no mostrar actitudes indiferentes, sino pedirle a Dios por sus almas. Una frase que el libro nos menciona, que es una de las que más se quedó marcada en mi vida y que constantemente me tengo que recordar, es la frase de C.S. Lewis, que dice: ser cristiano significa perdonar lo imperdonable, porque Dios perdona lo imperdonable en nosotros. Esta frase puede ser muy dura, pero muy cierta, y esta frase me ha sido útil desde ese día que leí ese capítulo, hasta hoy en día, porque día tras día nos toca perdonar las ofensas de los demás, así como el Señor día tras día perdona las nuestras. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.